El Señor. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor en esta hora? Jesús. Alguien digno de todo el reconocimiento. Alabanzas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Qué bueno poder, hermanos y amigos, estar esta mañana aquí en este lugar. Creo que Jesús un día le dijo a alguien que él ya había escogido la mejor parte. Puede que afuera haya cosas más bonitas, más atractivas, pero no hay lo que hay aquí. Aquí está la presencia de Dios. Amén. Romanos capítulo 5, verso 1, vamos a leer hasta el verso 11. Voy a invitarle que le ponga mucha atención a la lectura, ¿cierto? Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, de la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quiere que Dios le hable? Dígale a Dios que le hable. Yo quisiera que esta mañana Dios me hablara al corazón. Señor Jesús, estamos delante de ti, Jesús, y queremos oír tu palabra. Yo te ruego que por favor me dé la gracia, la unción, la inspiración, que tu palabra, Señor, en esta mañana corra, que tu nombre sea glorificado por todos. Te lo suplico, Señor Jesús, por favor, háblanos y permítenos salir de este lugar felices de ser tus hijos y de haber alcanzado tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntese dando gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ¿alguien sabe qué vamos a hablar hoy? Justificación. La justificación. Cuando usted oye la palabra justificar, ¿qué se le viene a la cabeza? Justicia. Muy bien. ¿Alguien más? Si hay justicia, ¿qué hay? Rectitud, juicio, Perdón. perdón. ¿Qué más? Sentencia. ¿Cierto? Entonces, cuando uno va a hablar acerca de este tema, lo primero que tiene que decir es cuál era nuestra condición. Entonces, por ejemplo, Romanos 3:23 nos dice un poco cuál era nuestra condición, cómo estábamos. Y dice: por cuanto todos pecaron. Le hago una pregunta: ¿todos pecaron? Amén. ¿Todos pecamos? Todos somos pecadores. Y porque todos pecamos,
estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Estar por fuera, sin opciones, ¿cierto? Es no tener más oportunidad. Ahora, vamos a mirar otro verso, Romanos capítulo 6, verso 23. Yo sé que lo saben de memoria. Hay alguien que me diga qué dice. Porque la paga del pecado es muerte. No sigan leyéndolo. En nuestra condición, la paga del pecado es, o sea que el que peca tiene que morir. Todos tenemos que morir. Si usted mira Romanos capítulo 5, el verso 12, usted también va a encontrar algo y es: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Por qué vino la muerte? O sea que, según esto, quien hace el pecado tiene que pagar. ¿Sí o no? ¿Con qué paga el hombre su pecado? Con la muerte. ¿Cuál muerte? Entonces existen tres tipos de muerte, y es la muerte en el pecado, la muerte física y la muerte eterna. Quien peca tiene que morirse. ¿En cuáles? En todas. ¿Por qué llegó la muerte al ser humano? Por el pecado. Entonces él dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, que esa es la condición. ¿Por qué el hombre tiene que morir? Porque el hombre violó la ley de Dios. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comeréis. Caso. Esa es nuestra condición. De hecho, el hombre no fue hecho para morirse. Los hombres fuimos, o al menos esa pareja Dios no la hizo para que se muriera. Pero a raíz del pecado vino la muerte. ¿Por qué creen ustedes que el hombre tenía que morir? Para que no viviera eternamente en el pecado. La muerte llega a raíz del pecado. Hay gente que dice: es que Dios no. Nosotros nos morimos por culpa de nosotros. Nosotros nos enfermamos por culpa de nosotros. Nuestros fracasos no son culpa de Dios, son nuestros fracasos, nuestra culpa. Dios, de lo único que es culpable es de tratarnos bien y de bendecirnos. Amén. Lo único que uno puede culpar a Dios es de eso. Pero de resto, todas las catástrofes en la vida del ser humano son producto de nuestra actitud y de nuestra manera de obrar. Entonces, el pecado no viene a raíz de Dios, el pecado viene a raíz del hombre, y aparte de eso, la muerte viene a raíz de lo que hizo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esa era nuestra condición, no había nada más. El hombre tiene que morirse. Dios le dio una oportunidad a su pueblo y le dio los mandamientos y le dijo: cumplan los mandamientos y vivirán. Esa era la oportunidad. Y les dio los mandamientos y les puso profetas, les puso sacerdotes, les puso reyes, y les dijo: cumplan esto y viven. Pareciera que era una solución, pero nadie por medio de la ley fue justificado, porque nadie fue capaz de cumplir la ley.
Porque la ley tenía otro problema. Si usted cumplía 9 mandamientos y fallaba en uno, ya era un transgresor y tenía que morir. Y el hombre trató de hacer todo eso. Y muchos, seguramente hay gente que hizo las cosas bien, pero su condición humana no le permitía cumplir a cabalidad la ley. ¿Esto qué trajo? Trajo que no había nada que hacer. La sentencia de parte de Dios era: el hombre tiene que morir. El hombre tiene que ir al infierno. Muerte eterna. Esa era nuestra condición. Pero ¿qué sucede? Todos teníamos una deuda divina. ¿A quién le debíamos? A Dios. Pero alguien dijo una vez que nuestra deuda había que pagársela al diablo. No. Uno le paga al que ofende. Y nosotros estábamos endeudados, ¿era con quién? Con Dios. ¿A quién le teníamos que pagar? A Dios. Pero ¿cómo le íbamos a pagar a Dios? ¿Cómo? Si nuestra actitud siempre es en contra de Dios. Usted ve a Dios siempre hablando de eso. Por allá en Isaías 1:2, Él dice, a ver, yo miro si nos ayudan ahí para que lo leamos. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Usted siempre va a encontrar a Dios hablando de eso. Por ahí más adelante les dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y dice: no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la radiografía del ser humano. La radiografía del ser humano es: usted está podrido. Por muy bueno que huela, por muy bonito el vestido que se ponga, usted está podrido. Hay gente que esto no le gusta escucharlo, porque hay gente que cree que son demasiado buenos, es que yo no hago nada malo, es que todo es bueno, es que no sé qué, es que no sé qué. Pero la condición del hombre es como el que tiene cáncer y no sale. Él se dirá: no, yo estoy aliviado, soy un hombre fuerte, soy una mujer fuerte, pero va al hospital y le dice: le quedan 8 días de vida. Pero ¿cómo así? Si yo estaba aliviado, si no me dolía nada. Así era la condición nuestra. Ahora, ¿cómo pago? Hay deudas impagables. Y esta era una deuda impagable. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la justificación? Entonces, ya cuando vamos a hablar de la justificación, guardas esta palabrita o esto. Porque cuando usted le pregunte qué es eso de justificación, usted va a decir: es declarar justo al pecador. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo les parecería eso de que usted demande a alguien porque le hizo un mal y estén allá en la corte y el juez lo declare inocente, aunque el juez sabe que es culpable? Para usted, ¿eso qué le generaría? Sí, eso es una injusticia, ¿cómo se le ocurre? Si el juez mismo hasta lo vio matar a mi hijo, por ejemplo. Y usted diría: eso no tiene explicación. ¿Cómo? Eso es lo que uno ve cuando habla de la justificación. Dios sabe que nosotros pecamos, ¿sí o no? ¿Quién peca escondido de Dios? O sea, Dios sabe que nosotros pecamos. Dios es el juez. Y resulta que dice: inocente. ¿Cómo es inocente? Y seguramente hasta el enemigo se pararía: inocente, ¿cómo que inocente? Mire, él era esto, ladrón. Y empieza y saca una lista grande.
y él dice inocente. Eso es lo que mucha gente no comprende. Y la gente le dice, usted vea, que se volvió evangélico y ya que es un santo cuando hacía esto, y le sacaron unas listas. Pero por eso estamos hablando de esta doctrina. ¿Qué es lo que es hermoso de esta doctrina? Uno, que yo sí era culpable, que en un acto judicial yo tendría que salir culpable, cadena perpetua, como usted quiera, lo más grande que haya. Pero cuando yo hablo acerca de Jesucristo, note algo ahí en ese verso que leímos. ¿Alguien se acuerda dónde leímos? Romanos 5:1. Justificados pues. ¿Por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener paz para con Dios si somos enemigos de Dios? ¿Cómo? Porque es que ese es el problema. O sea, yo quiero tener paz para con Dios, pero yo ofendí a Dios. Yo soy enemigo de Dios. Pero ahora Pablo dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero ya ahora nos va a decir por qué. Por medio de nuestro Señor. O sea que aquí va a cambiar todo. Porque yo les decía que un juez, si declara a alguien inocente siendo culpable, él es injusto. Pero ¿cuál es la grandeza de la justificación? Que Cristo pagó lo que yo hice. Y si Cristo pagó lo que yo hice, entonces ya no a nadie lo puede juzgar dos veces por lo mismo. Si Cristo pagó lo que yo hice, ¿yo qué he hecho? Nada. Eso se llama imputación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que mis delitos se los pasan a Cristo. Y ahí uno dice, oiga, miren, el que no entiende esto, por eso hay gente que no se siente perdonada, porque no sabe lo que pasó. Y hay gente que no, quién sabe si el Señor viene, yo sí me voy, es que yo era, pero es que ya usted no es. Su deuda está paga. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este tema, y es esto, miren lo que le voy a decir. Surge una pregunta: ¿acaso la justificación es algo injusto? Porque pareciera que es algo injusto. Si el santo, Él es santo, ¿cómo puede perdonar a un pecador que es culpable? Si Él es santo. Es que eso no tiene sentido. Si Él es santo, tiene que actuar con la verdad. Pero Él declara justo o declara santo a un culpable. La respuesta es la sencilla: la justificación no excusa el pecado. O sea, Él no nos dice que nosotros nunca pecamos. Lo que Él hace es que nuestro pecado sí es castigado. Así como se dijo desde el principio, el pecado tenía que traer muerte. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces la pregunta es: ¿será que yo puedo pagar con mi vida y ser salvo? ¿Ustedes qué dicen? Yo soy culpable. El culpable tiene que morir. Si a mí me matan, estoy pagando. ¿Sí o no? Pero me salvo por morir para pagar. No. Entonces yo no puedo morir, porque si muero, la muerte del pecado es condenación. Si yo me muero como pecador, me condeno. ¿Cómo era la única manera de yo poder ser salvo? Que muriera alguien que pudiera volver a vivir, que no lo atara el pecado, porque al muerto no ata el pecado. Eso es lo que no lo deja resucitar.
pero se necesitaba alguien que ofreciera su vida, que pagara, que cumpliera lo que había que pagar, pero que no se quedara muerto. ¿Cómo pago? Para nosotros imposible pagar. Pero por eso aparece ¿quién? Jesucristo. ¿Qué hace? Note la vida de Jesús. Jesús es un humano como nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que nosotros pecamos, pero Él nunca pecó. Tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo es posible que Él quiera? Y usted cuando ve a Jesús que Él viene al mundo, Él trae una misión. Y usted siempre lo verá en una misión. Un día por allá, los apóstoles fueron y predicaron en un lugar y nadie creyó, nadie quiso creer. Y cuando ellos regresaron le dijeron a Jesús: oremos para que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Cuando Él dijo eso, Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no saben por qué están aquí. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a ganarlas. La pregunta es ¿cómo? O sea, Jesús, ¿cómo iba a ganar nuestras almas? Y usted siempre lo verá hablando de salvación, hablando de liberar al hombre, siempre. La pregunta es ¿cómo? Porque Él predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, pero eso salvaba al hombre. Uno muchas veces escucha textos, por ejemplo, ¿han escuchado una frase como tu fe te ha salvado? Imperativo. Yo le hago una pregunta: ¿lo salvó de qué? Imperativo en español. ¿Entonces qué dice? Jesús ahí de qué estaba hablando. Tu fe te ha salvado. ¿Lo salvó de la condenación? No. Si la persona estaba enferma, la salvó de la enfermedad. Uno tiene que poner mucho cuidado con eso. Porque uno se dice: Él vino por sanidad y se fue salvo. No, Él vino por sanidad y se fue sano. Porque la salvación es otro proceso. Si alguien me puede salvar, pero no es la condenación. Me salvó de que me fuera al mar y me ahogara. Me salvó de que un carro me atropellara y me jaló y me salvó. No siempre que usted escuche la palabra salvación está hablando de la salvación del alma. Alguien vino por sanidad y le dijo: tus pecados te son perdonados. Le perdonó los pecados. Siempre que usted mire a Jesús, siempre lo va a ver hablando de una salvación, pero ¿cómo la iba a hacer? La única manera de Él poder salvar al hombre era muriendo por el hombre. Era la única manera. No había otra manera. No porque no pudiera, porque Él es Dios. Jesús es el Dios todopoderoso. Y Él podía salvar al que quisiera. Pero la obra redentora era que uno tenía que morir por todos. Esa era la gran obra. Eso es lo grande del Evangelio. Lo grande del Evangelio es que Cristo murió por los pecadores. Lo grande del Evangelio es que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, murió por los pecadores. Lo grande del Evangelio es que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo le pregunto, ¿Jesús en la cruz era un pecador, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Si Él tiene encima los pecados de todos nosotros, eso no es. Claro. De hecho, ¿usted sabe qué estaba pasando con Jesús en la cruz? Jesús en la cruz estaba recibiendo el castigo de nuestra paz. O sea, para que nosotros pudiésemos hoy ser justificados, Jesús en la cruz
tenía que llevar nuestros pecados. Eso era lo que él estaba haciendo. Él no estaba haciendo otra cosa. Él no estaba exhibiéndose allá, él no estaba allá dándose un paseíto por la tierra y yo voy a ir a la tierra y voy a morir así. No, él muere así porque esa es la condición de los pecadores. Él no hizo maldad y los que lo juzgaron mal. Pero Jesús está en la cruz es por un designio de Dios. O sea, él va a la cruz es porque así tenía que ser. Alguien le dijo un día, ¿no sabes que yo tengo potestad para soltarte? Y él le dijo, no tienes. Pedro le dijo un día, le dijo, no vayas para que no mueras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no está haciendo nada malo, le estaba tratando de salvar la vida a un amigo. No vaya, vea, no vaya a tal parte porque lo matan. Eso es una, yo le diría, muchas gracias, Dios le bendiga, usted es muy amable. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué cree que le dijo eso? Porque es que Jesús no vino a vivir eternamente, Jesús vino a cumplir un propósito. Y el propósito era sencillo: ir a la cruz, pagar por nosotros, ir a la tumba y al tercer día levantarse, porque la idea no era solo perdonar pecados, sino levantarse para que nosotros fuésemos justificados. La única manera de que una persona pueda ser justa delante de Dios, o sea, miren, había una deuda por pagar, pero la deuda no la podíamos pagar ninguno de nosotros. La deuda había que pagársela a Dios. Entonces Jesús viene y muere por nosotros y le paga a Dios. Él es el que le paga a Dios. Por eso el texto dice cómo somos justificados y cómo tenemos paz. Noten, justificados, declarado justo. Cuando escucha justificados es declarado justo, que es culpable. Con Dios todo es muy extraño. Escuchen, justificados o justificación quiere decir justo aunque sea culpable. La gracia es recibir un regalo que no se merece. Misericordia es no recibir lo que tendría que recibir. Eso, así funciona esto. Aquí nadie tiene algo que se haya ganado. Nadie. Y si llegáramos al cielo, nadie se merece ir al cielo. Nadie. Vamos a ir al cielo porque nos imputaron o nos dieron lo que Cristo es. Cristo es nuestro sustituto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, ¿cómo pagaba el pecado? ¿Alguien se acuerda? Entonces alguien pecaba, vamos a suponer, mató a alguien, ¿cómo le pagaba a Dios? Sacrificios. Si tenía platica, se conseguía un carnero, un toro, ¿cierto? ¿Y qué hacía? Ese pecado de él se lo atribuían al animalito y lo mataban. Y con la sangre de ese animalito lo llevaban al templo, al lugar santísimo. El sacerdote se lo tiraba encima del propiciatorio, que era un cajoncito donde estaba la presencia de Dios, pues según lo que Dios les dio a ellos. Y ellos tiraban la sangre y con esa sangre estaban diciendo: el que mató a esa persona fue ese animalito. Eso es lo que pasaba. La única manera de pagar era: se paga con sangre, sí o sí. Pero ¿cómo tenía que ser el animal? Perfecto. Tenía que ser de un año, que no estuviera quebrado, que no tuviera nada de enfermedades. Tenía que ser perfecto. ¿Y qué pasaba? Allá se llevaba la sangre y decía: ya la muerte de esa persona se pagó con sangre. Y la persona quedaba limpia del pecado. ¿Por cuánto? Por un año. Si tenía poquita plata, conseguía unos palomos. Y le echaban la culpa de los muertos o del muerto a los palomos. Y llevaban la sangre y le decían: ve, aquí está la sangre del que mató a los palomos.
perdón, a la persona. Pero si era más pobre, traía unas tortolitas. Y traía la sangre de la tortolita y decía, ve, aquí está la sangre del que mató a esa persona. ¿Sí me la cogieron ahí? O sea que ese animalito, ¿qué era? El sustituto. A ese animalito le echaron la culpa. Y uno dirá, ay hombre, pero esa tortolita no tenía la culpa. Pero alguien tenía que pagar. ¿Qué pasó con nosotros? Allá se hacía así. Aquí ya no había manera. Entonces, ¿qué hace Jesús? De Dios se manifiesta en carne. Y cuando Juan lo vio, ¿alguien sabe qué dijo Juan en San Juan 1:29 cuando lo vio? Cuando lo vio, estiró la mano y dijo, vea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es. ¿Qué fue lo que dijo? Ya no necesitamos ni los toros. Ya no necesitamos los machos cabríos, ya no necesitamos el cebo de los animales, ya no necesitamos, porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apenas estaba apareciendo Jesús y ya Juan estaba diciendo que le iba a pasar. ¿Para qué era el Cordero? Para recibir ¿qué? El juicio. Ese Gálatas 3:13 me gusta mucho. Porque Gálatas 3:13 el apóstol Pablo dice, porque Cristo nos redimió. ¿Alguien se acuerda que dijimos el jueves de redimir? ¿Qué es redimir? Comprar, libertad, ¿cierto? Entonces Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que el que pecaba tenía que morir. ¿Qué hizo Cristo? Nos compró. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Yo pago. Es que lo grande del Evangelio no es lo que nosotros hacemos. Y nosotros oímos el Evangelio, nosotros creímos la unicidad, y nosotros leemos la Biblia, la entendimos, le creemos que la palabra de Dios, nos arrepentimos, nos convertimos, nos bautizamos. Lo grande del Evangelio es lo que Cristo hizo. Si Cristo no hubiese muerto, eso no tiene sentido. ¿Por qué cristiano debe llamar el Evangelio y llamar su salvación? Por la manera en que se consiguió. Yo les decía esta semana que lo que nada nos cuesta, y hablaba de los zapaticos del estudiante, ¿cierto? Y yo me acuerdo que en el tiempo que yo estudiaba eran unas zapatillitas que llamaban que Berlón. Y cuando uno se las compraba eran brillanticas, pero cuando uno venía a la escuela tenían un pelón al frente. Ahí me tocó ver cómo a muchos se les salía el dedito por ahí, en la escuela. Y la mamá decía, claro, como no te valió nada, no lo cuidaste. Cuando uno no sabe lo que tiene, no lo valora. El tema de la justificación, muchos no le prestan atención. Pero lo grande de la salvación es la justificación. ¿Sabe dónde se basa la salvación? En la justificación. Porque si nosotros no somos amigos de Dios, ¿cómo vamos al cielo? Y note algo. Mire por ejemplo lo que dice Primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, muy conocido por ustedes, verso 17 en adelante. Nos va a dejar claro algo, mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mire lo que sigue diciendo. Y todo esto proviene de ¿quién? Nada de lo que nosotros somos es por nosotros. Si alguno se gloría, gloríese del Señor. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió con quién? Escuche, ¿usted sabe qué está diciendo ahí? Que nosotros éramos enemigos de Él. ¿De quién? ¿De quién?
de Dios, enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios mismo. Es que es tan tremendo esto, que el amor de Dios es tan grande que Él hizo una paz con Él mismo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Él? Se manifiesta en carne, es Cristo, y en Cristo nos reconcilió consigo mismo, y a nosotros nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Y mire lo que sigue diciendo, que Dios estaba ¿dónde? En Cristo. Es que Dios es Cristo, porque Cristo es Dios manifestado en carne. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo hace el hombre para ser salvo? Estando reconciliado con Dios. La única manera. ¿Y en qué se basa la reconciliación? En que nosotros lo ofendimos y quedamos sin cómo pagarle. Pero Él mismo se hizo pago por nosotros. Nos arregló la vida, nos puso en paz para con Él. Y mire, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, lo que lo ofendió a Él lo quitó. Ahora le hago una pregunta, ¿eso es para todo el mundo? No. Eso es para los que están en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La única manera que una persona tenga paz para con Dios es recibiendo a Jesucristo. Amén. No, pastor, es que yo hago muchas obras buenas, es que yo soy muy amable, es que yo soy muy esto. Nadie se justifica por sus obras. La única manera en que alguien sea justificado es en Cristo. ¿Sí me escucharon? La única manera de que una persona pudiera ser salvo es recibir lo que Cristo hizo. La única manera es que a mí me imputen lo que Cristo hizo. O sea, Cristo es santo y a mí me atribuyen esa santidad en Cristo. Por eso es que no estamos con, estamos en. No estamos con Cristo, estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, ¿qué somos? Cristo. Por eso ser salvo es un privilegio. Porque es que nadie se lo merecía. Entonces, ¿cómo hago para ser salvo? Entonces luego dice, y nos encargó a nosotros. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Qué es lo que le predicamos a la gente? Escuchen el verso que sigue, por favor. Escuchen. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador en otro país? ¿Alguien me diga? Representado. Representa a su país. Imagínense que a mí me manden de representante para de embajador, me manden para Italia, y alguien se me acerca y me pregunta, oíste, y yo he escuchado que en Antioquia hay una piedra grande, y yo le digo, ¿piedra grande? Yo no sé. Y que saquen el celular para buscar en Google a ver si hay una piedra grande en Antioquia. ¿Usted cómo vería en ese embajador? Un embajador tiene que conocer su país. Un embajador de Cristo, ¿a quién tiene que conocer? ¿Y por qué tiene que conocerlo? Porque tiene que darlo a conocer. Y a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios, escuchen. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Vean, si alguien le dice, si por ejemplo, dicen, allí en tal parte van a repartir mercados. Y dicen, empiezan a entregar a las 6 de la mañana. ¿Usted cree que de qué hora hay gente ahí?
O alguien va a pedir una cita médica y los dichos son a las 6. ¿A qué hora hay gente allá? Hay gente que se va a dormir allá y arma una carpita. Porque buscamos un beneficio que creemos que necesitamos y lo necesitamos. ¿Saben qué es lo tremendo del Evangelio? Que Dios nos ruega. Oiga, para ir a buscar yo ruego y me mojo y paso fríos y hago. Para la salvación, Dios me ruega. Oiga, el que no entienda esto, pero el que lo entienda se va feliz del Dios que tiene. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Escuchen, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta mañana el Señor sabe qué dice: reconcíliese conmigo. Es que voy bien, yo quiero llevarlo al cielo. Lo grande del Evangelio es que Él mismo nos pone todo, ¿verdad? Se lo voy a decir así de frente: si usted se condena, es su culpa. Si usted se muriera hoy, se pierde, usted es el único culpable, porque Dios hasta le rogó que por favor se reconciliara con Él. Y mandó predicadores y mandó gente que evangelice a decirle a la gente: reconcíliese conmigo. O sea que pareciera que la mano de Dios diario está así. Reconcíliese conmigo. No siga así. Es que yo soy un asesino, ¿qué importa? Reconcíliese conmigo. Es que yo soy un adúltero, ¿qué importa? Reconcíliese conmigo. Es que yo soy un blasfemo, ¿qué importa? Reconcíliese conmigo. Es que yo me fui de la iglesia, ¿qué importa? Reconcíliese conmigo, se lo suplico. Reconcíliese conmigo. Es que quieres llegar al cielo de almas que lo aman. Reconcíliese. Mire, esto de la justificación es tremendo. Él no dice que no pecamos. Es lo que dice: usted pecó, pero yo pago. Amén, amén. Si se quiere ir al infierno sabiendo que tiene cómo entrar al cielo, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo. Es aceptar su obra en la cruz del Calvario. Es entender que Cristo ya hizo el pago. Según Hebreos capítulo 9, usted va a leer Hebreos capítulo 9, y usted va a encontrar que para los judíos y para todos ellos era un martirio estar pagando el pecado que hacían. Y año tras año Él les destapaba, y año tras año. Pero ¿sabe qué dice acerca de Jesús? Dice que este Jesús murió una sola vez por todas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que llevó el pago de la ofrenda a Dios. Por eso está sentado a la diestra de Dios. Dios, si ve que hay dos, no, imagínese un Dios sin poder. Si Jesús está sentado a la diestra, Jesús es el poder. Jesús está ya sentado, y ¿sabe qué es lo bonito? Que está pago todo nuestra salvación. Está paga. Está paga, no hay que hacer nada. Yo le he hecho la pregunta mucho y se la voy a hacer hoy. Si a usted le dijeran que su salvación vale 50 millones de pesos, ¿usted qué? ¿Usted qué dice? Escucha lo que ella dijo. Si vale 50 millones, ¿usted qué hace? ¿Lo suyo nada más? 50 millones. Y si le doy una mejor noticia, es gratis. Amén, gloria a Dios. Yo con 50 millones compres un carro y sea salva gratis. Amén. Y no tiene que pensar en 50 millones para su mamá, sino que si su mamá le entrega su vida al Señor, también es gratis. Amén. Y no tiene que pensar en sus hijos, su hija. No tiene que pensar en los 50 millones que ella crea en Jesucristo y que salva a ella. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que si
ya para nosotros es gratis. Cristo pagó. Alguien dijo, por allá hay religiones que dicen que Jesús no era 100% hombre, que él era una mentira, que él no sintió cuando iba a morir, ni sintió todo eso. Jesús sí lo sintió, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ese Jesús sufrió como si a ustedes estuvieran enterrando un clavo en sus vidas. Hagan cuenta que ustedes están clavando, eso lo sintió él. Alguien por allá hablando una vez, no sé qué tan cierto sea, decía, orando, decía, Señor, yo quiero sentir lo que tú sentiste. Y dice que una noche empezó a sentir como le estaban enterrando un clavo en los pies. Y empezó a llorar desesperado. No, ya no. Porque mucha gente cree que eso era un juego allá. Para nosotros hoy es una historia, pero allá pasó. Y ese Jesús que era 100% hombre, estaba en el Getsemaní diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese Jesús tenía miedo de morir. Eso no era una parodia. Jesús tenía miedo. Jesús sabía lo que le esperaba. Las gotas de sudor como de sangre dicen que había una gran ansiedad, un estrés, un miedo terrible que había de morir. Por eso Dios mismo envió ángeles que le fortalecieron. Y este Jesús en la cruz, usted lo ve, y todos dicen, si eres hijo de Dios, bájate. Si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero Él sigue clavado en la cruz, no porque no se pudiera bajar, sino porque Él sabía que ahí estaba la justificación de un mundo que necesitaba ser salvo. A Él no lo sostuvieron hermano los clavos, lo sostuvo el amor por la iglesia. Nosotros, Jesús allá éramos nosotros. Yo quisiera que esta mañana alguien pudiera entender que Jesús satisfizo la justicia de Dios desde lo que hizo Adán. Y volvamos a lo que dice Romanos capítulo 5 a partir del verso 13 o desde el verso 12, porque por un hombre, Adán, entró el pecado, y el pecado la muerte, y por así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que es que yo no hice nada, pero Adán pecó. En Adán todos, el cual es figura del que había de venir. En Adán todos somos pecadores. Pero el don, ¿saben qué es el don? La gracia, el regalo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, escuchen, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio divino, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Adán solo pecó una vez y por eso vino la muerte. Pero detrás de un pecado vinieron muchos pecados. Por eso hoy ni siquiera con la muerte pagaríamos. Hoy necesitábamos que uno pagara por nosotros. La única manera de nosotros poder ser salvos, mire el verso 17, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Me gusta cómo se va ahí.
Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si usted quiere ser salvo, debe de recibir a Jesucristo. Y en Jesucristo recibe la justicia. Oiga, ¿cómo será de duro para el diablo que mantiene acusándonos a nosotros? Y él nos acusa. Vea, ladrón. Y el Señor va y mira el libro y dice, limpio. Vea, es un asesino. Limpio. Y es esto, limpio. Ayer junto a mi casa pidieron el tránsito porque una puerta estaba obstaculizada con un carro, y cuando llegaron los señores de los guardas de tránsito preguntaron, ¿y quién llamó? Llamó a los de eso, y ya no había nadie ahí en esa puerta, ya el carro se había ido y ellos se fueron aburridos. O sea, como quien dice, nos hicieron perder la avenida. Yo me imagino que el enemigo nuestro pierde la ira cada rato, porque la Biblia dice que Él nos acusa día y noche. Pero Él nos acusa, pero es que no hay prontuario. Siempre que Él va, usted no debe nada. Un día yo tengo un amigo que una vez alguien lo estaba juzgando y le decía, usted todavía es eso, y así todavía soy evangélico, todavía, y se acuerda cuándo, y empezó a hacer una lista gigante. Vea cuando robábamos, cuando hacíamos, cuando esto, como que era el amigo más cercano y lo conocía, y ya terminó, y yo, no, y esto. Y cuando ya terminó, sí, le digo, póngale abajo una raya y póngale abajo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. O sea, en otras palabras, póngale lo que quiera, que nosotros ya fuimos al Calvario. Y nadie muere dos veces. Jesús, dice la Biblia, que murió y resucitó para no volver a ver. Él no vuelve a morir. Y los que resucitamos en Cristo no volvemos a morir. Por el pecado no volvemos a morir. La condenación eterna no es para los que creen en Cristo. Que eso mucha gente lo critica, que lo critique. Que mucha gente no lo crea, nosotros tampoco lo creíamos. Pero esto nos ha venido enseñando que la obra de Cristo es lo más lindo que a nosotros nos ha podido pasar. Yo creo que tenemos razones para hacerle bienes a Dios, ¿no? ¿No le parece muy triste uno condenarse teniendo tanto para ser salvo? Pero vendrá un día, en el día en que no habrá nada que hacer. Se contaba la historia de un joven, yo a veces le he contado, pero me llama mucho la atención, un joven que estudiando con un compañerito, eran muy amigos, pero cuando se graduaron, uno de los dos tomó la decisión de no seguir estudiando más. Y el otro dijo, yo sí voy a estudiar Derecho, y se dedicó a estudiar Derecho. El que no estudió más se dedicó a delinquir y se dio cuenta, mi amigo es un abogado. Y cuando estaba en la cárcel pidió la llamada y llamó al abogado y le dijo, oiga amigo, y él le dijo, ¿qué hubo? ¿Qué más de hoy? Y le dijo, aquí en la cárcel, venga y me ayuda. Y vino y lo sacó. Y empezó, y cada vez que caía a la cárcel llamaba y él venía y lo sacaba. Caía a la cárcel, volvía y lo llamaba y él venía y lo sacaba. Cierto día lo llamó y le dijo, amigo, te necesito otra vez, estoy en la cárcel. Y él le dijo, hoy no puedo hacer nada por ti, porque ya no soy un abogado, ya soy un juez. Llegará un día en que no habrá nada que hacer, en que muchos querrán buscar la iglesia y no van a encontrar salvación. Muchos van a querer decir, ahora sí le voy a entregar mi vida al Señor, pero ya no habrá Señor. Muchos dirán, me voy a reconciliar, pero no hay tiempo. ¿Y cuándo va a pasar eso? Puede ser ahorita, puede ser en 5 minutos, puede ser esta noche, puede ser mañana, pero no hay deuda que no se pague, ni fecha que no se cumpla. Si Jesús dijo que venía, en cualquier momento aparece. Y hermanos, los que estemos en Cristo nos espera lo más hermoso que puede pasar a alguien, estar en el cielo para siempre con Él.
Pero también es triste decir lo que muchos tendrán que quedarse. Y lo más triste, dando la noticia y diciendo se fueron con el Señor. Y de pronto hasta alguien te preguntará, ¿y tú no eras de ellos? Y usted no iba al culto, y usted no era de los que cantaban, y usted no era de los que servían, y usted no era de los que predicaban. Y de pronto hasta pasará, y usted no era un pastor. Y vamos a tener que decir, quizás parados en la puerta, decir, me quedé porque yo fui infiel a Dios. Porque Él lo puso todo y yo no puse nada. Esta puede ser una oportunidad esta mañana para afianzar la gratitud hacia Dios. Esto, se lo voy a decir, no se va a volver a ver nunca en la humanidad, jamás. Porque con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que una mamá podría decir, yo soy capaz de morir por mi hijo. Y un hijo sería capaz de decir, yo muero por mi mamá. Pero ¿quién muere por el drogadicto? ¿Quién muere por el violador? ¿Quién muere por el asesino? ¿Quién muere por ese? Y entonces cuando uno ve que matan a ese, dice, se la merecía. Ya era tiempo. Con todo pudiera ser que alguno quisiera entregar su vida por los buenos. Pero mire lo que dice ese verso, Romanos 5:8. Mas Dios. Nosotros aquí juzgamos de acuerdo a lo que cada uno cree que se merece el otro. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno esta mañana poder decir que lo que nosotros merecíamos era lo que decía la gente. Pero Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo decidió morir por nosotros. Te vas a condenar teniendo una gavela de estas tan grande. Y te vas a ir esta mañana de aquí sin decirle, Señor, yo quiero ser salvo. Y te vas a ir esta mañana sin decirle gracias por ir al Calvario. No sé si alguien se alegra esta mañana. Y de pronto Jesús en el Calvario lo que reflejaba era una derrota. Y muchos pasaron por el lado de la cruz y meneaban la cabeza y se burlaban de él. Otros escupían en tierra y quizás otros se fueron y le dijeron a Pilato, le dijeron, necesitamos un favor y les exigimos algo. Que quiten ese letrero que tiene encima de la cabeza de ese señor. ¿Y qué dice encima de la cabeza? Dice INRI. Y INRI quiere decir Rey de los judíos. Y ellos dijeron, no es nuestro rey. Quítenle eso porque no es nuestro rey. Y un líder religioso dijo que Jesús en la cruz era la derrota más grande que había vivido un hombre en la humanidad. Pero esta mañana para nosotros, Jesús en el Calvario es lo más hermoso que haya dado el universo. El sol no fue capaz de resistirlo. Ni las rocas pudieron soportarlo. Las rocas se daban una contra otra. El sol se ocultó, la oscuridad abundó, porque ni la naturaleza pudo entenderlo. Ellos no lo entendieron, pero esta iglesia esta mañana sí lo entiende. Jesús en el Calvario es lo más grande que le ha pasado a la humanidad. Jesús en el Calvario es la victoria más grande para el ser humano. Jesús en el Calvario es la única oportunidad de ir al cielo. Jesús en el Calvario es la esperanza para los que no teníamos esperanza. Jesús en el Calvario es el
ponerle ese rótulo, pero esta mañana aquí hay una iglesia que le dice, si para ellos no era su rey, para nosotros es el rey del universo, para nosotros es el campeón del mundo, para nosotros es la máxima excelencia del amor. ¿Será que alguien quiere colocarse en pie esta mañana y decirle gracias por ir al Calvario? Él no tenía que ir al Calvario, éramos nosotros, eras tú, era yo el que tenía que estar clavado en la cruz y que cayera todo el peso del juicio sobre nosotros. Pero Él dijo, yo pago. Él dijo, yo me pongo en su lugar. Él dijo, Carlos, quítese de ahí que yo pago. Él dijo, Alex, quítese que yo pago. Él dijo, Cristian, quítese de ahí que yo pago. Él dijo, Juan, quítate de ahí que yo pago. Le digo a todos, quítense de ahí que yo pago, porque mi amor es tan grande que no me importa el dolor. ¿Será que alguien puede esta mañana decirle gracias? ¿Saben que los que pasaron por ahí se burlaban? Pero esta mañana la iglesia puede darle un aplauso. Imagínate lo que el Calvario y nosotros